Bienvenidas, bienvenidos. 3, 2, 1, arrancamos. Arrancamos con un nuevo episodio del podcast del Excrea. Hoy tenemos el placer de contar con un experto en la materia como es José María del Valle. José María es agente de la propiedad industrial, lleva una vida asesorando en materia de propiedad intelectual y industrial y actualmente es el director de desarrollo de negocio en Cataluña y Aragón de Clark Montet. Resaltar sobre todo José María que tiene una capacidad y una dedicación a lo que es el mundo de la docencia, en especial en la divulgación de la importancia de la detección, valoración y protección de la propiedad intelectual e industrial en cualquier empresa, ¿no? Y justamente yo creo que eso, José María, es lo que vamos un poco a tratar hoy, ¿no? De la importancia de generar esa cultura, en especial en un contexto de startup, que es donde generamos o vamos a centrar un poco la conversación de hoy, pero también extrapolable a cualquier tipo de empresa. Entonces, déjame, José María, que haga una pequeña introducción. Hace pocos días, como bien sabrás, el presidente del Gobierno anunciaba, ¿no?, la inminente aprobación de ese anteproyecto de ley para el fomento de lo que es el ecosistema de la startup y, de hecho, es una ley muy demandada por todo el ecosistema emprendedor y que lamentablemente ha llegado más tarde o está tardando más de lo que nos gustaría, ¿no? Pero a raíz de esta comunicación, justo ayer, leía en una publicación, en un diario de tirada nacional, ¿no?, que hacía la siguiente afirmación, decía, ¿por qué la propiedad intelectual será la clave, ¿no?, para el futuro de la ley de startups? Y de hecho sentenciaba diciendo, ¿no?, que los emprendedores, ahora más que nunca, pues deben de buscar la protección de sus activos, ¿no? Entonces, sí es cierto que desde el sector propiamente emprendedor, en cuanto a lo que es este anteproyecto, pues se viene reivindicando todo lo que es, digamos, incentivos de carácter fiscal, laboral incluso, ¿no?, de retención del talento, también de apoyo a las empresas para que sean como las conductoras o que se refuercen, ¿no?, apuesten por startups, por ejemplo, pero sí que vemos que al menos por ahora no tenemos conciencia ni conocimiento de que se esté haciendo ningún tipo de garantía o se esté intentando garantizar un mejor acceso a la propiedad, tanto intelectual como industrial, cuya protección, como hemos mencionado, es esencial, ¿no? Y un ejemplo, yo creo que es que no es extraño ver como la primera pregunta que hace un posible inversor a esa startup que tiene enfrente, ¿no?, es de si tiene protegidos sus activos intangibles, ¿no? Es decir, si tiene la propiedad intelectual o industrial protegida. Y es que, sin duda, y ahora entramos en profundidad, estos activos intangibles se han convertido en un elemento clave, ¿no? Y sobre todo en esos negocios quizá que tienen una base más tecnológica o con un carácter más innovativo. Entonces, dicho eso, y en especial para un poco contextualizar con las personas que quizá nos están escuchando en estos momentos, yo te lanzaría una primera pregunta, José María, que es ¿qué es, ¿no? ¿Qué es la propiedad intelectual industrial? O incluso, ¿qué es eso que hace tanto ruido, ¿no?, que es los activos Sí. intangibles? Pues mira, primero de todo, darte las gracias, Nuria, a ti personalmente, a Alexia, por invitarme a participar hoy aquí. Casi me he puesto colorado con tus palabras. Encantado de apoyar a ese ecosistema de startups, de emprendedores que, bueno, que al final eh, no tienen ese conocimiento de propiedad industrial e intelectual eh, como deberían tenerlo y va a aportar un poquito ese granito de arena que yo creo que hace falta para crear esa cultura de qué significa, ya cojo el hilo de tu primera pregunta, ¿no? ¿Qué significa o qué es la propiedad industrial, la propiedad intelectual o qué son esos llamados intangibles o activos intangibles? Que muchas veces, pues eso, los mencionamos y no sabemos muy bien qué estamos hablando. Lo que yo creo que es lo que tendríamos que centrar es, los activos intangibles son todo aquello que supone un conocimiento que se puede generar en una organización. Un conocimiento y la palabra conocimiento en su más amplio sentido, es decir, ahí entra Exacto. la I mayúscula, la D, la I minúscula, entra todo, ¿vale? Todo lo que se genere en nuestra organización, del tipo que sea, una empresa privada, una SL, una SA, una administración pública, lo que sea, todo ese conocimiento que se genere, a partir de ahí es se puede generar o se puede proteger de alguna forma a través de las herramientas de propiedad industrial e intelectual, ¿vale? ¿Para qué nos sirve eso? Pues sirve para mí, que es la palabra clave, para valorizar o para dar valor a ese conocimiento que hemos generado. Es decir, ese conocimiento que nosotros generamos en nuestra organización, sin más, no tiene ningún valor. Las herramientas de la propiedad industrial e intelectual lo que nos van a ayudar es a darle ese valor a ese conocimiento que hemos generado y con ese valor podremos hacer multitud de cosas. Es decir, una vez tengamos protegido el conocimiento con cualquiera de las herramientas que hay, que luego podemos entrar si quieres,
en analizar algunas de ellas, las más comunes, ¿vale? Una vez lo tengamos protegido con esta herramienta de propiedad industrial intelectual, podemos ir a un inversor, podemos ir a un banco, pedir un préstamo, avalarlo con ese conocimiento previamente protegido porque le hemos dado ese valor. Y al final hay una característica común en todas esas herramientas, que es que todas ellas nos dan una exclusividad, ¿vale? Pues, Exacto. al final, sobre todo, lo que puede haber en común en una herramienta de propiedad industrial intelectual es que nos dan esa exclusividad y es, por tanto, lo que nos da ese valor que yo te decía. Es decir, proteger por proteger no tiene ningún sentido. Y muchas veces me vienen clientes y me dicen, ay, pues mira, quiero proteger esto. Hay que buscar un poco el porqué de las cosas. Si al proteger eso no estás consiguiendo nada, no tiene ningún sentido. Es decir, podríamos proteger muchas cosas habiendo cosas previamente protegidas idénticas, porque los sistemas, desgraciadamente, funcionan así. No hay investigaciones de oficio por parte de las oficinas y de patentes y de marcas en muchos casos, y estamos gastando dinero y no invirtiendo dinero en proteger ese conocimiento a través de las herramientas de propiedad intelectual. Esa es la situación a la que yo no acudo. Pero la otra situación es donde yo genero un conocimiento que me posiciona, que me da una ventaja competitiva. Utilicemos las herramientas de propiedad industrial intelectual, que para eso sirven, para monopolizarlo. Y una vez lo tenga monopolizado, ya verás cómo atraeré inversores, atraeré capital, atraeré el interés de terceros. Y ese conocimiento con ese valor me va a servir para posicionar mi empresa, mi startup, en un ecosistema donde es muy competitivo, no nos engañemos, sabemos todos lo difícil que es llegar con un producto importante, un producto tecnológico al mercado, ese producto pueda triunfar. Si ese producto previamente lo hemos protegido con las herramientas de propiedad industrial intelectual, tenemos muchos más visos de poder triunfar y que ese producto sea exitoso, tanto Sin duda. comercialmente como tecnológicamente. No sé Exacto, si he sin duda. contestado a tu pregunta, pero Total. O vamos. sea, yo creo que nos ha quedado clarísimo. De hecho, yo creo que aquí, un poco para reforzar la idea, y corrígeme si me equivoco, ¿no? En el marco un poco de lo que es la charla de hoy, centrándonos un poco en startups, ¿no? Muchas veces sucede, ¿no? Que la startup, al final, en muchos casos tiene base tecnológica, ¿no? Sucede. Entonces, yo creo que más que nunca está justificado en ese contexto, al menos estudiar si es necesario y sobre todo si es interesante, lo que decías, ¿no? El proteger, el conseguir esa exclusividad. Más que nada porque evidentemente una startup, la idea es que crezca, que evolucione y que entren evidentemente otros agentes dentro del propio ecosistema de esta startup, pero con esa base sólida, sobre todo a nivel de tecnología, es clave, ¿no? Que se consideren esos intangibles. De hecho, un poco iría a raíz de la segunda pregunta que te quería plantear, ¿no? Que no sé si es más bien una pregunta o una afirmación, ¿no? Es decir, dicho esto, entonces, a nivel de startup o incluso lo podemos extrapolar a cualquier tipo de empresa, ¿no? Que tiene, insisto, una base más tecnológica, deberían los propios consejos de administración de la propia empresa, es decir, considerar que es una prioridad la protección de esos intangibles, o al menos lo que decías, apuntar si es necesaria esa protección de ese intangible. Yo creo que esa pregunta es básica que se la formulen y la respuesta siempre será sí. Es decir, si estamos en la situación de que ese conocimiento que hemos generado nos aporta una ventaja competitiva, del tipo que sea, ¿eh? Tú hablabas de tecnológica, puede ser tecnológica o no tan tecnológica. Piensa que al final una marca, por ejemplo, al final es una imagen, un producto. No hay tecnología detrás. Es una Exacto. cuestión de posicionamiento del producto en el mercado a través de la imagen marca. Es decir, para mí conocimiento, yo cuando hablo de conocimiento hablo en todo su espectro. Entonces, un consejo de administración tiene que tener claro, y esto hay 1000 estudios que hablan de que hoy en día el valor de una empresa, más del 90% del valor de una empresa está en su conocimiento, en sus intangibles, en su I más D más I, etcétera. Si un consejo de administración eso no lo tiene en consideración, es decir, algo que en la empresa vale más del 90% de esa empresa, pues yo creo que mal están haciendo su gestión. Exacto, tenemos un problema. Tienen un problema y grave, ¿no? Y te lo digo porque tú decías, la verdad es que llevo muchos años en esto y yo he visto evolucionar los activos intangibles. Bueno, más que evolucionar los activos intangibles, que sí que he visto ya varias leyes de patentes, leyes de marcas que han ido cambiando, etcétera, etcétera. Lo que ha ido evolucionando mucho es el mundo de la empresa y la sensibilización que tienen con ese entorno de esa generación de conocimiento. Yo creo que yo empecé en el 89 en un despacho más pequeñito a llevar temas de propiedad industrial y no me encontraba con ninguna empresa en aquel momento, y había empresas muy grandes con las que yo colaboraba y tal, donde hubiera un experto en propiedad industrial e intelectual in-house. ¿Vale? Eso a día de hoy es algo absolutamente inconcebible. Es decir, ahora cualquier empresa que tenga un cierto tamaño y que genere un cierto conocimiento, tiene a alguien
sino full time, dedicado a gestionar internamente la propiedad industrial y con mucho conocimiento de propiedad industrial, tienen a alguien part-time, por lo menos, ¿vale? Entonces, ha cambiado mucho esa sensibilización. Los consejos de administración de las pequeñas empresas, yo creo que se han posicionado, han analizado el valor de los activos intangibles de la propiedad industrial intelectual, y yo creo que esa cultura, que creo que lo hemos comentado alguna vez, hay mucho camino todavía por recorrer, evidentemente, como todo en la vida, pero se ha hecho mucho camino, sobre todo en este siglo XXI, por decirlo de alguna forma, donde yo creo que nos hemos acelerado en todo. Los procesos de I+D+I también se han acelerado mucho, los procesos de digitalización, todo ha ido mucho más rápido y por lo tanto los mecanismos de propiedad industrial intelectual se han tenido que adaptar a ello. Y por lo tanto, ya te digo, yo creo que los consejos de administración de muchas empresas se han sensibilizado con el valor que tiene la propiedad industrial intelectual, pero aún hay mucho campo por recorrer. Exacto. Quizá yo te diría que en esas startups que tienen un recorrido corto, quizá es donde se puede hacer un trabajo de concienciación mayor. Las grandes corporaciones al final sí que esto lo tienen bastante asumido, lo tienen bastante interiorizado. Las pequeñas y medianas empresas, startups, llámale como quieras, estas sí que, bueno, por el tamaño, ¿vale? Es normal, ¿no? Tienen gente dentro que pueda saber de la materia y a veces desconfían. También te lo tengo que decir por mi práctica. Te dicen, bueno, una patente, ¿para qué me sirve una patente? ¿No? Pues Claro. es un gasto, ¿vale? Y esta lucha es una lucha continua que tenemos de poder demostrar que aquello no es un gasto. No es un gasto siempre y cuando lo hagamos bien, ¿eh? Como decía al principio. Es una inversión. Y es una inversión y es un foco para atraer inversión externa, que es al final el gran talón de Aquiles que tienen las startups, ese valle de la muerte que pasan, en donde buscan esa financiación con ahínco y les cuesta, pues la propiedad industrial intelectual va a servir precisamente para eso, para traer esa inversión. Exacto, es que de hecho, ¿no? Que decíamos de que el por qué era necesario tener en consideración estos activos, ¿no? Hablábamos de que pueden aportar ventajas competitivas o incluso crear o sea, estrategia, ¿no? Es decir, o a mí personalmente, a ver qué opinas, me cuesta pensar como en este caso, una startup puede crear una estrategia, por ejemplo, comercial, sin de la mano ir acompañado de una estrategia en cuanto a esos activos, ¿no? O sea, debería ir bastante de la mano, o al menos deberían estar cruzadas esas estrategias. Totalmente, totalmente. O sea, en la estrategia de cualquier empresa tiene que haber una parte que pivote sobre la propiedad industrial, por lo que yo decía antes. Es decir, si el 90% está estudiado que una empresa tiene como valor su propiedad industrial intelectual, al final las máquinas, los inmuebles, todo esto que son los tangibles, esto quedó para el siglo de la revolución industrial, incluso el siglo XX, si me apuras, parte del siglo XX. Pero a día de hoy todo eso ya no tiene valor. La gente ya no compra edificios para ubicarse, alquila como mucho, y maquinaria existirá, pero al final, detrás de la maquinaria, no es el valor de la propia máquina, es la I+D que tú has invertido en generar esa maquinaria. Es decir, porque si es Exacto. maquinaria que has desarrollado tú, pues al final lo que vale es el conocimiento que hay detrás de esa máquina, no la máquina en sí misma. Entonces, todo eso es lo que yo creo que ha ido evolucionando y yo creo que las empresas cada vez son más conscientes. Podría contarte 1000 anécdotas porque las he visto de todos los colores, pero yo me hizo le hice especial caso a un Cuéntanos alguna, cuéntanos. sí, no es un caso, digamos, particular mío, pero es un caso que salió en prensa hace unos años y que todos conocemos, que es el caso de WhatsApp. El sistema de mensajería WhatsApp, como sabéis, era una pequeña startup en su día que compró Facebook. Y yo cuando leía la situación de cómo la compró Facebook, en WhatsApp resulta que tenía 120 personas en plantilla, es decir, era una pequeña empresa. Y, Exacto. y compró, y que no tenía ni siquiera ni un inmueble físico en propiedad. Lo que tenía era 120 personas y mucho conocimiento. ¿Y cuánto pagó Facebook? Por una empresa de 120 personas, a 11.000 millones de dólares. Es una aberración de dinero. ¿Por qué pagó Facebook 11.000 millones de dólares por una empresa tan pequeña? No pagó por la empresa, pagó por el conocimiento que había detrás de la empresa. Exacto. Llámense software, llámense marca. Pensad que WhatsApp es el icono de WhatsApp, es una marca registrada a nivel mundial. La palabra Exacto. WhatsApp es otra marca registrada por WhatsApp, actualmente Facebook, pero bueno, todo eso tenía un valor, bueno, tenía 11.000 millones de dólares de valor, ni más ni menos. Entonces, es el típico ejemplo, pero podría ponerte 1000 ejemplos que a todos nos sonarían. De lo que vale Microsoft, Google, Amazon, todas estas grandes empresas que son ahora las que tienen mayor valor en el mercado, detrás de todo eso lo que hay es conocimiento, algoritmos, software, marcas, patentes.
Todo eso, esos son los intangibles y eso es lo que vale. Por lo tanto, entiendo que las startups de ahora serán las grandes Googles, Amazons del futuro y tienen que saber hacerlo de esa forma, porque si no, se encontrarán que a mitad de camino, si no han hecho ese paso correctamente, es decir, proteger ese conocimiento a través de las herramientas de inteligencia intelectual, pues primero, no van a traer a nadie, no van a traer inversores, porque el inversor busca exclusividad, repito, Exacto. y esa exclusividad es la que te da la herramienta de propiedad industrial e intelectual. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que tenemos que tener todos claro y si eso lo interiorizamos, a partir de ahí todo puede ir más rápido, mucho más. Claro. Es que va como muy ligado de la mano, ¿no? Y aquí podríamos abrir otro melón gigante que es todo el tema, ¿no? De la confidencialidad, de ese conocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el ser conscientes o crear a nivel de empresa, de startup, esta cultura, ¿no? De la necesidad de detección, valoración y, si corresponde, evidentemente, también protección del intangible te permite ir mucho más allá, ¿no? Te permite entender cuál es el real core de tu negocio, ¿no? Que es Exacto. lo que hablábamos, por ejemplo, con el ejemplo que ponías de WhatsApp, yo creo que es muy claro, ¿no? Es decir, 120 empleados los que fueran, pero es que eso no era lo relevante. Es decir, Ujú. eso es lo que tenía valor, ¿no? Y de hecho, muchas veces, si pasa, a mí me pasa con clientes, no sé si te sucederá igual, que sobre todo en este contexto más tecnológico, parece ser que cuando hablamos de IP o intangibles, únicamente parece que hablemos de una patente o de software. No, no, es que es Ujú. mucho más amplio. De hecho, Exacto. yo soy una apasionada, y tú lo sabes, del tema del secreto industrial, o por ejemplo el tema de las marcas, o sea, el valor que apuntabas, ¿no? De una marca es clave de posicionamiento, o incluso cuando estamos lanzando un proyecto, el crear una estrategia en cuanto a desarrollo, territorios, etcétera, de una marca también es clave, ¿no? A mí Totalmente. siempre me acuerdo cuando estudiaba, y posiblemente yo creo que incluso te tuve en el máster, imagínate, del ICAP, cuando estudiamos, que se hablaba de un ejemplo, ¿no? De Corona, la cerveza, ¿no? De la famosa Coronita, que aquí es el único sitio donde se llama así por problemas de... Digo, algo tan tonto, un caso creo que era con un coche de SEAT, ¿no? Que la traducción en no sé qué país pues era una palabra ofensiva incluso, ¿no? Entonces, la importancia que puede llegar a tener, ¿no? El pensar en un momento inicial y el crear esa estrategia de la mano que hablábamos, ¿no? De una estrategia comercial, financiera, etcétera, ¿no? O sea, ello puede Total, ser clave. totalmente de acuerdo. Y el tema de las marcas, me tocas mi tema preferido porque yo vengo del mundo de las marcas. De hecho, en el 89 cuando empecé llevando temas de marcas y estuve 20 años llevando temas exclusivamente de marcas. Es decir, no tocaba otra cosa dentro de las herramientas de protección de propiedad industrial intelectual. Hay miles de ejemplos que demuestran lo importante que son las marcas dentro de las empresas. Siempre se hablan de los mismos porque es a los que todos acudimos y seguramente si te di yo la clase esa estrategia de marcas, que es la que doy en el máster del ICAP, seguro que comenté ese ejemplo, es el ejemplo de Coca-Cola. Coca-Cola, creo recordar que está valorada, no sé si decían 70.000 millones, 80.000 millones, no me acuerdo exactamente la cifra. Yo siempre a los alumnos les hacía la misma pregunta. ¿Cuánto valdría Coca-Cola si Coca-Cola no pudiera utilizar? Uno, la etiqueta de Coca-Cola. Dos, las palabras Coca-Cola. Tres, la botella característica de la Coca-Cola. Esos son tres marcas registradas de Coca-Cola, Exacto, las tres marcas más importantes. Tú imagínate que no puede utilizar ni la botella con esa forma, ni la etiqueta, ni las palabras Coca-Cola. Coca-Cola valdría cero o valdría muy poco, no valdría nada, porque exacto, tendría que empezar de cero todo ese camino que ha hecho para posicionar esas tres marcas que son supermarcas, porque son muy reputadas en el mercado, son muy conocidas, es lo que le da los 80.000 millones de valor a Coca-Cola. Pues imagínate si es importante las marcas. Pongo un ejemplo que es, ya te digo, es muy recurrido, pero yo creo que es un ejemplo que da muy claras al Consejo de Administración de Coca-Cola. No creo que tenga ningún tipo de duda del valor que tienen los intangibles, porque es lo totalmente, que les da de comer cada día, los intangibles, totalmente. precisamente. Totalmente. Y de hecho, un poco a colación, que has mencionado tú un poco antes, ¿no? Que hablabas de las patentes y cuando viene el cliente, ¿no? Del coste o inversión, ¿no? Es decir, a mí también me gusta mucho decir de que no debemos hablar de coste o de gasto, sino de inversión, ¿no? Y entonces yo creo que aquí vendría, o te lanzo una nueva pregunta que iría más orientada en cuando hablamos, ¿no? También los abogados nos gusta mucho hablar, ¿no? De la valoración, ¿no? La valoración del intangible. ¿Qué es lo que valoramos? O al contrario, ¿es algo que está relacionado con la comercialización? ¿Tiene que ver con balances de compañías, con financiaciones, con ayudas fiscales? ¿Qué es eso de la valoración? Vale, pues mira, valorar intangibles, que se puede hacer como se puede hacer, como puedes valorar tangibles. Es decir, al final tú puedes valorar un piso y por esa valoración, pues ofrecerlo en mercado. Pues los intangibles es exactamente lo mismo, se puede valorar. Hay unos sistemas que ya están establecidos para valorar esos intangibles, hay varios, no entraré ahora porque se nos iría un poco de mano, pero sí que hay unos sistemas establecidos para poder valorar intangibles. ¿Y en qué situaciones se hace? Pues hay muchísimas situaciones en las que es muy importante valorar un intangible. Es decir,
poner un ejemplo, y muy típico es en un proceso de transferencia de tecnología. Es decir, yo tengo mi marca, tengo mi patente, tengo mi secreto industrial y lo quiero vender a un tercero, tendré que saber cuánto le puedo cobrar. Pues esa es la típica situación en donde yo puedo utilizar esas herramientas de valoración, o esos mecanismos de valoración de intangibles, hacer esa valoración y con esa valoración irme al comprador y decirle, oye, una firma experta en valoración me ha hecho esta valoración y mi marca vale tanto. Otra cosa luego es que el comprador acepte eso, porque como en toda compraventa, al final es un acuerdo entre partes y el comprador pagará pues lo que quiera pagar, es decir, si no quiere pagar más. Pero si tienes un documento que lo certifica, porque es un sistema que está muy refrendado y que funciona muy bien, pues esa es la típica situación, pero hay 1000 situaciones más. Te podría contar, yo he visto, por ejemplo, valoraciones de una marca en donde los propietarios eran un matrimonio que se separa. Entonces, claro, la marca estaba en Imagínate, claro, cotitularidad. Pues claro, al claro. final tienes que, como si tuvieran un piso en tu propiedad, pues al final, ¿qué tienes que hacer? Tienes que valorar el piso o tienes que valorar en ese caso la marca para poder repartirla entre todos. Esa es una Es un situación, activo, claro, es que exactamente, es un activo en ese caso de ellos dos, ¿no? Como personas físicas. Es más raro, pero hay muchísimos más. En el mundo de las startups, lo que yo veo muchísimo más es en valoraciones por atracción de inversión. Es decir, tú tienes protegida tu tecnología, al final captas la atención de un inversor americano, por poner un ejemplo, y lo que pretendes es decir, porque le puedes decir esto vale 1, vale 1.000.000, pero lo puedes decir y te lo estás inventando. Pues tú puedes coger, hacer esa valoración, te dará un precio que tú puedes, sopesado con esa valoración, ofrecerle al inversor y decir, mira, es que tengo una tecnología que vale 1.000.000 o vale 10. Entonces, con eso tienes una herramienta muy buena para atraer ese capital o incluso, pues, si llega un momento, deshacerte de esa tecnología a base de venderla a ese inversor y que sea el inversor el que se ocupe a partir de ahí de gestionar eso. O para licenciarlo. No hace falta que tampoco vendas. A lo mejor lo que te interesa es retener la propiedad y solamente autorizar el uso a un tercero. Otra situación donde la valoración podría tener capacidad. Pero ya te digo, hay 1000 situaciones. Otra que se me está ocurriendo, que también es muy interesante para startups, podría ser que tú con una valoración que hagas de tu tecnología, de tu marca o de lo que sea, puedes ir a un banco y ponerla como aval para pedir un préstamo, para pedir una hipoteca, ¿vale? Eso te sirve, porque al final es un activo más, sea intangible o tangible, es un activo más que tú lo tienes valorado y lo puedes utilizar como aval, como te digo, para obtener esa garantía, esa hipoteca. al final, y claro, entiendo que al final es que ese activo va a la cuenta de resultados, es decir, Efectivamente, exacto, efectivamente, es está un allí. activo más de la empresa, es decir, es lo que tienen que tener en cuenta las empresas y a partir de ahí, pues utilizarlo. Es decir, yo creo que si seguimos bien la hoja de ruta, y yo me pongo en el pellejo de la startup al final pues pasa una serie de fases, desde una fase muy early, pues que tiene esa tecnología que está poco madura, muy lejana al mercado, lo que tiene que hacer es intentar, como sea, proteger esa tecnología. También hay mecanismos para repartir costes durante el proceso de protección. En el mundo de las patentes hay mecanismos que puedes dilatar costes durante años, ¿vale? Entonces es cuestión de asesorarse bien, buscar el mecanismo para retratar eso lo más posible, avanzar con la tecnología hacia mercado, intentar atraer al inversor, que lo atraerás si has protegido previamente y has valorado aquello para decirle esto vale tanto, y haciendo todos esos pasos correlativamente es la posibilidad de que esa startup, desgraciadamente hay muchas startups que se quedan por el camino, pero si lo haces eso correctamente y tienes una buena tecnología detrás tuyo, tienes muchos números de que tu startup siga funcionando y además que se convierta en una gran empresa. Yo he visto casos de éxito de startups que han evolucionado de pequeñitas empresas a convertirse en grandes multinacionales. Claro, claro. No, no, sin duda, sin duda. De hecho, y un poco quizá ya más a modo de conclusión, un poco lo que podríamos decir, ¿no? Es de que a expensas, ¿no? Un poco cogiendo el testigo del inicio, ¿no? A expensas de ese anteproyecto de ley, un poco lo que podríamos lanzar como mensaje, a ver qué te parece, José María, es de que todo lo que, es decir, que la startup en sí tiene que incluir o integrar todo aquello que tiene que ver con la propiedad intelectual industrial y disponer, evidentemente, de digamos, de una correcta detección, protección si corresponde y sin duda también valoración, ¿no? Y sobre todo yo creo que al final se constituye una estrategia y lo más importante incluso que lo anterior te diría que entonces ejecutar esa estrategia. De nada sirve que tengamos una estrategia fabulosa en el primer cajón del escritorio, ¿no? Es decir, Totalmente. tiene que estar, se tiene que ir actualizando a medida que también se va
se va actualizando el propio negocio, va evolucionando y se tiene que tener presente. Nada, no quiero entretenerte más, nada, simplemente Un agradecerte este placer. tiempo, tu presencia y sobre todo tu generosidad, sobre todo a la hora de acercarnos un tema tan desconocido realmente como es el tema de la propiedad intelectual industrial en el mundo de la startup. Dejamos tus datos de contacto y cualquier cosa, pues nos vemos en un próximo capítulo. Un placer y muchísimas gracias por haberme invitado. Aquí me tienes para cuando quieras. ¿Vale? Gracias, José Muy María. Un bien, Nuria. abrazo. Un Que vaya abrazo. bien. Hasta Adiós. luego.